Buenos días, amados. Les doy la bienvenida a este canal YouTube, a todos los hermanos, amigos, parientes, familia, y también darles un saludo desde acá de Perú. Ya me encuentro acá en la ciudad de Lima. Es verdaderamente bueno y maravilloso habitar los hermanos juntos, en armonía, dice la palabra. Estoy nuevamente en casa, cerca a mi amada familia ICC. Quería expresarle el gozo tan grande que siento de estar nuevamente entre ustedes. Cuando salí de Perú en marzo, jamás imaginé que estaría fuera por tanto tiempo, casi 8 meses. Una vez más pude ver la inmensa misericordia del Señor, el cuidado para con cada uno de sus hijos al habernos protegido y sustentado en todo este tiempo tan difícil. Todavía no sabemos qué pasará, pero lo que sí sabemos y estamos completamente seguros es que debemos mantenernos firmes y con nuestra mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Así que, amadísimos hermanos, les envío a todos y cada uno de ustedes un abrazo y un beso en el amor de Cristo, que es el que nos une. Ahora vamos a escuchar nuestro último estudio de este precioso libro de Gálatas, que ha sido tan oportuno para los tiempos que vivimos y de gran bendición para cada una de nuestras vidas. Vamos a empezar ya esta última porción de Gálatas 6:12 en adelante hasta terminar. Todos los que quieren, dice del 6:12 y 13, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pablo aquí realiza una última defensa contra los religiosos judaizantes, exponiéndole los motivos verdaderos que les impulsan a ganar más seguidores y adeptos entre las iglesias cristianas en Galacia. Lo primero, les dice que es para escapar de la persecución, del rechazo, del menosprecio de los que siguen a Jesús, intentando así agradar a los que lo crucificaron, así como nosotros muchas veces nos hacemos al mundo y no peleamos verdaderamente por la fe en Cristo. Ellos igualmente querían congraciarse con los religiosos de esa época y por eso se llevaban a las vidas, los judaizaban, importándole más salvar su vida, quedar bien con los hombres, que la doctrina verdadera, agregando la ley mosaica e invalidando prácticamente la cruz de Cristo. Entonces les está diciendo eso. Y también les dice, punto 2, que era para gloriarse en las vidas que convencían, que se llevaban como trofeos, y la circuncisión era el motivo de su jactancia. Era tal su hipocresía que olvidaban que al circuncidarlos los obligaban a cumplir toda la ley. Se jactaban de su gran poder de convencimiento, los ponían bajo la ley que ni ellos mismos podían cumplir. Dios, hermanos, obra internamente desde el corazón. El religioso hace una obra externa, pero mientras tanto que el Espíritu Santo es quien hace al cristiano mejor de adentro para afuera, en el corazón. Eso dice en el versículo 2 y 13. En el versículo 14, Pablo hace esta tremenda declaración. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo representa el sistema maligno, el sistema satánico, que está organizado por los mismos hombres, en oposición completa a Dios. Lejos, en el original griego, es un fuerte rechazo, una negación enfática, como quien dice jamás. Solo una cosa lo consumía a Pablo, la obra de Cristo en la cruz.
No hay otro motivo de gloria para los creyentes en Cristo que solamente la cruz. Allí Jesús nos dio la salvación y la vida eterna que no lo merecíamos. No hay absolutamente nada en esta vida más importante que valorar la cruz de Cristo. Y eso es lo que hacía Pablo. Acá en 1 Corintios 2:2 dice, Pablo, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él no desea ninguna gloria, como los judaizantes religiosos, ni en su vida ni en su predicación, sino la que procede de Cristo en la cruz. Aunque eso le acarree persecución, rechazo, cualquier otra cosa fuera de Cristo y de su cruz era pérdida, según Pablo, era basura y estaba muy lejos de su mente y su corazón. Filipenses 3 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este mundo debe saber que nosotros ya no vivimos para ellos, para agradar a hombres. Es todo lo contrario a los judaizantes. Como dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo del 1 al 4, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues Él terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, o sea, al mundo. Cuando hemos vivido en el mundo, hemos hecho todo lo que el mundo nos exigía, todo lo que este príncipe de este mundo pedía, andando en lascivias, concupiscencias, dice Pedro, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos, o sea, a los del mundo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Esa es la cruz de Cristo. Eso tenemos que estar preparados para llevar. Debemos de morir para este mundo. Debe de perder ese brillo deslumbrante que siempre nos atrajo. ¿Cuántas veces cantamos el brillo de este mundo se apaga ante ti? La gloria de esta tierra nada es. Todo cae en tu presencia. ¿Es eso real? ¿Todo ha caído como cayó en la vida de Pablo en nosotros? Preguntémonos, hermanos. ¿Qué dice Primera de Juan? ¿Qué consejo? Eso era Pedro, que también nos da ese consejo. Ahora, Juan, en Primera de Juan 2:15 y 16. No améis el mundo, un mensaje muy conocido, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos viviendo en estos tiempos? ¿El mundo sigue deslumbrándonos? ¿O hemos hecho verdaderamente un corte, una circuncisión en el corazón, en lo profundo? Versículos 15 y 16 de Gálatas 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Todo esto lo van a escuchar, hermanos. Yo les estoy haciendo un recordatorio. Los creyentes en Cristo, la iglesia, los descendientes de Abraham, el padre de la fe, que nos dejó un gran legado, una gran herencia para ser el Israel de Dios, el pueblo de Dios. Dice Pablo en Romanos 9, 6 y 7, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos van a ser el Israel de Dios. Eso ya lo habíamos tratado en el capítulo 3. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, en el Hijo, en Cristo, te será llamada descendencia. De ahí vamos a ser descendientes.
de Abraham, de esa simiente en la fe. La misma simiente que tuvo Abraham la tenemos nosotros. Entonces, hermanos, analizar bien, revisar bien nuestros corazones. Al final tendremos una conclusión. Vamos a escuchar la porción que tiene hoy día para nosotros. Se puede decir en este epílogo, tiene la misma dosis de cuando empezó. Empieza esta carta y termina con la misma urgencia y con la misma necesidad de llamar al orden a este pueblo. No bajó en lo más mínimo. Aún más, ¿no? Vemos que en estas últimas palabras es como si hiciera una descarga de un cañonazo para llevarlos a esa definición. Y vemos también en esto que hace como un contraste entre lo que es la carne y lo que es vivir en el espíritu, entre lo falso y lo verdadero. Vamos a ver que pone 2 ejemplos. Pablo, con mucha sabiduría, con mucha estrategia, lleva esto a un final muy precioso, porque él estaba indignado por estas circunstancias, por este problema de estos falsos maestros, de estas doctrinas erradas. Y en esta parte final pone a 2 personajes para exponer lo verdadero y rechazar y declarar lo malo, ¿no? Abiertamente. Y también vemos cómo hace un llamado para regresar a la senda espiritual a este pueblo que habían abierto la puerta y abierto sus oídos a unos maestros falsos. También se ve en esto que no dedica ningún saludo especial para nadie, como en otras epístolas. Vemos cómo hace un recuento de los hermanos fieles, no hace absolutamente nada. Vemos ese deseo de Pablo, ese concentrarse solamente en el motivo de esta carta, ¿no? Esa urgencia por terminar esta carta tal como él había empezado. Entonces vemos a estos 2 personajes, que es el carnal primeramente, vamos a ver, y vemos cómo Pablo los clasifica a estos personajes carnales, a estos falsos hermanos o falsos maestros, los clasifica con 3 características muy notorias que los vamos a ver. Religiosos o falsos maestros o hermanos desviados rechazan la obra de la cruz. Directamente o indirectamente, toda religión basada en sus hechos carnales u obras es una religión falsa. No está de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque rechazan muy sutilmente la obra de la cruz del Señor. Si nosotros recordamos todo este estudio, estos judaizantes, estos falsos maestros, no decían, no, yo no reconozco a Jesucristo, no. Vemos cómo Pablo le decía, ustedes que han recibido el amor del Hijo, el cuidado del Padre, que han recibido la llenura del Espíritu Santo, no eran cualquiera, eran, entre comillas, cristianos. Pero muy sutilmente querían agregar las obras de la carne a la obra grandiosa, suficiente y única que es la obra de Cristo en la cruz. Ellos muy delicadamente rechazaban a la obra de Jesucristo y querían añadir la circuncisión, la ley y todos los ritos o ceremonias que puede haber en una religión. Entonces acá queda bien claro, hermanos, y establecido que toda religión, sea cual fuere, está basada en las obras del hombre, en las obras carnales. Esa no es agradable a Dios cualesquiera que fuere. La verdadera relación y el verdadero cristianismo está basada solamente en una cosa, en la obra de Jesucristo, en la muerte en la cruz del Calvario y punto. Que seamos salvos para buenas obras es otra cosa, pero no vamos a añadir eso para querer mejorar esa salvación o comprar mejor esa salvación, no. Somos salvos por gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el fundamento de la doctrina. Pero hemos estudiado la sutileza de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, llamándose cristianos también, que se desecha la cruz muy sutilmente y se impone las obras del hombre.
Entonces, estos religiosos, estos maestros, vamos a ver en versículo 11 y 12, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Como quien dice, miren la urgencia, la importancia, no solamente porque dicen que Pablo era ciego o semiciego, no, sino porque qué importante era esta porción. Miren, o sea, mediten. ¿Cómo les escribo? A ver si no hacemos nosotros las cosas importantes y lo resaltamos con letras grandes, a veces un poquito más negritas ahora que ya nadie escribe a mano. Entonces, miren, todos los que quieren, incluido todas las religiones del mundo, hermanos, que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Vamos a ver el punto A de esto, ¿no? Y la primera característica es el orgullo. Solamente para no padecer, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Estos hombres se agradan a ellos mismos, a su carne. Y esto, hermanos, esto del orgullo, ay sí, pues esos judaizantes, esto tenemos que aplicarnos todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque esta es la simiente que nos ha dejado el enemigo. Y nadie puede decir, no, yo soy muy humilde. El más humilde se jacta siempre de algo. Yo siempre he dicho, si somos feas, porque tenemos bonita voz. Y si tenemos fea voz, tenemos bonitas manos o bonitas uñas. Pero hay algo en la que el ser humano tiende a jactarse sobre los demás. Y eso es una simiente adámica que todos lo tenemos en nuestra carne y todos tenemos que luchar. Yo, la primera, que tengo que clamar cada día al Señor, límpiame, Señor. En Mateo 6 el Señor les advierte, hermanos, toda actividad originada en la carne es orgullo, es jactancia. Y Dios abomina eso. Vamos a leer Mateo 6. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Todos los que quieren agradarse en la carne, decía Pablo, todos estos, lo único que quieren es agradarse a ellos mismos y no agradar a Dios. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Que todo, hermanos, lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, sin esperar un halago. Más bien esperar, hermanos, sinceramente, yo se los digo delante de Dios. Cuando yo termino de predicar, quiero que me digan, ya está Teresita, por favor Teresita, dime en qué cosas he fallado. No me digas lo bueno, dime en qué cosas he fallado. Y gracias al Señor por Teresita porque ya tiene su lista. Digo, gracias Señor. Y de verdad, hermanos, que amemos ese poder hacer las cosas delante de Dios. Si predicamos mal, Señor, lo hicimos para ti. Tenemos que tratarlo excelente. Pero si lo hicimos bien, gloria al Señor, Señor, porque si algo hice fue porque tú me lo diste primero y fuiste tú. Que haya ese sentir en nuestro corazón, hermanos. Hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, ora en lo secreto y ahí habla el Señor en una relación, derrama tu corazón delante de Él. Sin que nadie te vea, no necesitas decir, me paso 6 horas orando. Si oras, ora para el Señor y punto. Versículo 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hacer las cosas como para Él y delante de Él. El Señor les enseñaba a sus discípulos. El Señor muy severo
en esta tentación, este pecado que la tienen ustedes, porque lo puedo decir abiertamente porque lo tengo yo. Así que nadie se puede escapar de esto. Juan capítulo 5, 44. ¿Cómo podéis vosotros creer si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que proviene del Dios único? En lo secreto, poder derramar nuestro corazón. Ellos, decía en Gálatas, todos los que quieren agradar en la carne, estos los obligan, los traen, les dicen, añádanle también un poco de la ley, porque todo es Cristo, Cristo. Esto lo único que quieren es ganar más adeptos para ellos mismos, para levantar su carne. Pero cuando Dios nos corona de favores, cuando Dios nos bendice, terminamos como Usías. Léanlo, 2 Crónicas, capítulo 26. Cómo Usías se le levantó el corazón y ya no tenía respeto a los líderes religiosos, quería avasallar y hacer todo porque era rey. Y así, hermanos, ay de nosotros que se nos suba los humos. Y lo mismo Ezequías, se ensoberbeció su corazón y la ira de Dios vino sobre él. Nabucodonosor, su hijo Belsasar, mi poder y mi mano y todo lo que yo he hecho, inmediatamente el que se exalta va a ser humillado. Eso es al 100% seguro. El que predica la cruz de Cristo como base de nuestra salvación tiene que pasar persecución, hermanos. El Señor decía en los postreros tiempos, Mateo 24, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Está hablando de valentía, hermanos, de persecución sí, pero de valentía. Hermanos, este pueblo de Gálatas y esos hermanos, entre comillas, esos falsos hermanos que se habían presentado, habían recibido al Señor Jesucristo, habían sido bautizados, habían tenido un encuentro, como hemos leído en la palabra. Mateo 13, 20 y 21, cuando habla sobre la parábola del sembrador, dice: el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución que va a venir, ¿qué pasa? Por causa de la palabra, luego tropiezan. El Señor advirtió claramente, solo los valientes lo arrebatan, como dice Judas. Debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada y ponernos a favor de Dios. Mateo 5:10, un pasaje muy conocido. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. No, hermanos, por causa de tus deleites ni de nada. Estamos hablando de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, si tú estás sufriendo algún problema, pídele al Señor por qué causa es. Puede ser por causa de ti mismo, de tus caprichos, de tus problemas, y no digas, ay, mira, yo todo lo que padezco, pero ¿es por el Señor? ¿Es por el nombre de Dios? ¿O estás padeciendo por algún problema o un trasfondo que tú traes? El pueblo de Israel fue cautivo y tuvo todos los problemas por desobediente, y no fue por la voluntad de Dios. Esto es muy importante, hermanos, discernir. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí hay bendición. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, la persecución, los problemas, la gente, la familia que se te levanta, los hermanos que se levantan, y muchos son testigos. ¿Uno quiere hacer esto? No. Muchas veces los primeros en levantarse son los de la casa, pero uno tiene que ser valiente. Ellos querían circuncidar. Ya, bueno, somos cristianos, pero también vamos a circuncidarnos para no padecer persecución por causa del judaísmo. No, hermanos, que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, y estemos siempre por la verdad. Vamos al siguiente punto, en el versículo 13 de Gálatas, las 3 características de los falsos hermanos o maestros. Porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Otra vez nos certifica el orgullo. Querían traer más adeptos, pero querían
que ellos hagan lo que ellos no podían hacer, imponerle cargas que ni ellos mismos podían llevar. Por lo tanto, eran unos hipócritas, actuaban hipócritamente. La cobardía y la hipocresía van de la mano, porque no pueden ser sinceros. Son cobardes y por lo tanto tienen que actuar hipócritamente. Ese es un problema también, hermanos, de todos nosotros. Muchas veces aconsejamos y decimos, hablando dentro del cristianismo, algo que nosotros no lo podemos hacer. Como dice Pablo, que tu obediencia sea perfecta para que tú puedas enseñar o decir a otros. Si no, por lo tanto, es un fariseísmo. Querer que otros hagan lo que tú no puedes hacer. Es una hipocresía. Esa es la característica y hoy día más que nunca eso está en pleno auge. Segunda Timoteo capítulo 3, desde el 1 al 5, también debes de saber esto, le decía Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, jactanciosos, orgullosos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, aborrecedores de lo bueno, amadores de deleites más que de Dios, amadores de su propia carne, de sus propias cosas, que de Dios mismo, y que lo único que quieren es satisfacerse a ellos mismos. En poca medida, de acuerdo a cómo ha crecido en nuestras vidas, pero si esa levadura de estas tres cosas se levanta en nuestras vidas, lo más pronto posible, hermanos, sacarlo y quitarlo, ponernos delante de Dios. Terminamos con el primer personaje, el falso maestro, el religioso. Vamos a ver con el segundo personaje. Pablo mismo se pone como ejemplo. Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo mismo se pone como el segundo personaje, y no como una idea, ni un pensamiento, ni una doctrina ya, sino como una realidad de su vida. Ellos viven así y yo vivo así. Porque solamente en el mundo, en este planeta, en esta tierra, solamente existen dos formas de acercarse a Dios. La forma religiosa, la forma humana, el hombre por sus obras. Toda religión en este planeta tierra que no sea cristianismo, se acerca a Dios por medio de sus obras. Y la segunda forma, que es el cristiano verdadero, es por la obra de Cristo en la cruz, por los méritos de su Hijo Jesucristo, es que nosotros nos acercamos a Dios, por ningún otro mérito. Entonces, Pablo se ponía aquí como ejemplo y se unía a la cruz. Pablo, su orgullo, su gloria, si en algo tenía que gloriarse, como dice, era en la cruz de Cristo. Una posición contraria. El creyente llega a su fin, al fin de todas nuestras obras. Íbamos por acá, que la cruz de Motupe, que la cruz de, no sé, íbamos por todo lado. Cuando llegamos al final de todo, es cuando conocemos a Cristo Jesús. Y ahí somos una nueva criatura. Entonces, Pablo, de alguna manera, quiere expresar que toda su carrera religiosa terminó cuando conoció a Cristo Jesús y su obra consumada en la cruz. Él se había identificado de tal manera que ahora su posición, su identificación era con Cristo y con Cristo crucificado. Es que no es una doctrina, eso tiene que ser una vivencia, una realidad. La vida, la mente de Cristo pedimos, ¿no? Entonces, ¿qué decía Cristo? Mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Para Pablo no había otra meta. ¿Y cuál era la voluntad del Padre para que Cristo venga a este mundo? Era la cruz del Calvario, el final de la obra de Cristo aquí en la tierra. Esa era la base de la enseñanza de Pablo durante todo su ministerio. Nuestro único orgullo es la cruz de Cristo, porque ahí fue consumado todas nuestras obras también. Ya descansamos de todas nuestras obras. Entramos al séptimo día. Cristo Jesús.
Ya las obras que nosotros hagamos va a ser porque Dios nos está mostrando, pero no van a ser de nuestra carne, de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento. 2 Corintios, capítulo 4, versículos 10 y 11. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Entonces, ese era el evangelio que predicaba Pablo, la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús, identificación en muerte y resurrección. Si tú te identificas en la muerte de Jesús, Jesús te va a levantar y te va a mostrar su poder resurrector en tu vida. Y eso es lo que quería explicarles cuando dice, y apréndanse ese versículo, hermano, que es tan precioso, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni lo que me circuncidé, ni todo lo que padecí, ni nada de eso cuenta, sino la nueva creación en Cristo Jesús. Imagínense, Pablo en pocas palabras decía, ya mi religión ha sido muerta. Y si mi religión y todas las cosas que han sido parte de mi vida mundana, de mi vida anterior, antes de conocer la cruz de Cristo y reconocerlo como mi Señor, si un muerto está muerto, ¿cómo voy a tener yo otra vez relación con eso? ¿Quién tiene relación con un muerto, con un cadáver? Eso era imposible para Pablo. Lejos de mí esté gloriarme en todo lo... ¿Y quién lo decía? El judío, pero lejos esté de mí gloriarme de ninguna cosa que yo pueda haber dejado en el mundo. Muerto, cadáver, para mí. ¿No? Todo lo que hace la cruz crucifica. Imagínense, identificando nosotros con la cruz sirve para crucificar al mundo. Sin la cruz, el hombre no puede crucificar al mundo. El mundo va a prevalecer en nosotros. Solamente la cruz tiene poder para crucificar toda nuestra vida vieja, todo lo que nosotros hemos vivido en el mundo. No hay otra forma, no hay otra estrategia, no hay otra sanación como cuantas falsas doctrinas. A ver, vamos a hacer una sanación interior y hay que hacerte la regresión para crucificar al mundo. Solamente la cruz de Cristo, la sangre de Cristo crucifica al mundo. Colosenses, capítulo 2, versículo 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, a tantas cosas? Si está muerto, si no tiene ningún valor. 23 tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario y en humildad y en duro trato del cuerpo, ¿no ve? Ahí están las religiones, las obras de la carne, pero no tienen valor alguno, no tienen, hermanos, ningún valor contra los apetitos de la carne, contra el mundo, contra todo. Solamente es la cruz de Cristo lo que tiene valor. Vemos en Filipenses 3, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la verdadera circuncisión del hombre. Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Lo decía él, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Circuncidado al 8º día, él con más razón podría incluir algo de lo que le dio su religión o su vida pasada. Circuncidado al 8º día, linaje israelí de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo,
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No es que estimó, sino que es un presente. Y continuamente cuando venga cualquier gloria, cualquier cosa que se levante, y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Entonces, el sentir de Pablo se había identificado en una forma muy preciosa, muy hermosa, con la obra de Cristo en la cruz, con esa separación, la oración de Jesús: Padre, guárdalos del mal, están en el mundo, pero ya no son parte del mundo. La oración de Jesús fue esa, que el mundo sea crucificado, en Juan 17, ustedes lo pueden leer, que el mundo sea crucificado para ellos y ellos para el mundo. Padre, apártalos del mal, están en el mundo, pero el mundo que no tenga autoridad sobre ellos. Como dice Juan, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama al mundo y las cosas que hay en el mundo, el amor del Padre ya no está en él. En versículo 16, punto A, y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz. ¿Qué quiere decir? Que para los que no anden conforme a esta regla, no va a haber paz, no va a haber misericordia de Dios, porque el amor del Padre no está en ellos. Aquí hace una aseveración bastante fuerte. Cuando Cristo murió, se creó la nueva Israel, el Israel de Dios, a quien directamente vienen todas las promesas. Caducó el Israel o la Jerusalén del Antiguo Testamento. Aquí, en la cruz de Cristo, se levanta el Israel de Dios, que es el pueblo de Dios. Efesios 2, del versículo 12 al 19, que de ambos pueblos en esa cruz hizo un solo pueblo, el pueblo de Dios. Antes dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cristo murió en esa cruz haciendo un solo pueblo, el Israel de Dios. Este es el nuevo nombre de su iglesia, de su pueblo, el Israel de Dios. Este es el nuevo nombre que Dios nos ha dejado. En la cruz del Calvario, cuando derramó su sangre, levantó este pueblo. Sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ese es el Israel de Dios. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Todo lo que ha hecho el Señor en la cruz, por eso es consumado, y eso es suficiente. No hay nada más que añadir. Todos los días de nuestra vida, Señor, tú has muerto en la cruz, derramaste tu sangre para hacer todo nuevo en este mundo. Y todo lo que hagamos es por la gran misericordia de Dios, que nos ha levantado del polvo y del muladar, para llevarnos a ser parte de ese Israel de Dios. ¡Qué honor, qué jactancia! ¿Qué puede haber en nosotros? Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el reino de Dios hoy día ha venido a nosotros, al Israel de Dios, al pueblo de Dios. Imagínense cómo Pablo no se va a enardecer y terminar. Él quería llevarse a ese Israel de Dios, a ese pueblo de Dios que Dios había levantado, regresarlo a lo antiguo, a lo viejo, a lo muerto, a lo que ya estaba acabado. Por eso, paz y misericordia a todos los que anden en el Espíritu, a todos los que sean parte del genuino pueblo de Dios. Oseas, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Somos el nuevo pueblo de Dios. Con todos los hijos de Israel, su promesa es verdadera. Sus hijos de Israel en lo natural son como la arena y como la estrella.
Pero ahora Dios se ha levantado un nuevo pueblo, el Israel de Dios, esa nación santa, ese pueblo adquirido, comprado por su sangre preciosa, la nueva Jerusalén, la Israel de Dios. Termina Pablo: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y todos nosotros, hermanos, que hemos sufrido reproches, menosprecios y sufrimos todo tipo de persecución, traemos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, las marcas de Cristo. Y nadie nos puede causar más molestias, porque pertenecemos al Israel de Dios. Y aunque nos digan o hablen o piensen, nosotros sabemos que lo más importante que tenemos es que estamos viviendo a la luz de la presencia de Dios. Esa es la verdadera marca de Cristo en la vida de cada creyente. Pablo concluye con el versículo 17, donde dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi carne las marcas del Señor Jesús. Los esclavos eran marcados para saber quién era su amo o su dueño, a quién servían. Y cuando Pablo habla de llevo en mi carne las marcas del Señor Jesús, está identificándose como siervo, como esclavo de Cristo, porque lleva la marca de su propietario, ha seguido sus pasos. Pablo enfatizó que la marca de la circuncisión era exterior y que eso no tenía ningún valor. Y hemos visto también cómo ni la incircuncisión vale ni la circuncisión, sino es una nueva creación, un nuevo corazón que Dios nos da, circuncidado. Pero las marcas de Él eran parte de su vida, el recuerdo de su sello candente, de ese fuego abrasador que le había puesto el Señor. Y eso debe estar presente, hermanos, en lo profundo de nuestras mentes y corazones, porque es para toda la eternidad. ¿Elegimos ser siervos para siempre, como ese siervo? ¿Llevamos con orgullo sus marcas? ¿Estamos dispuestos a soportar los ataques de este mundo, a pagar el precio, o como los Gálatas? ¿Qué marcas, qué cicatrices queremos llevar? ¿La del mundo, de desengaños, de dolor, de amarguras, de malos recuerdos? ¿O las marcas por cargar su cruz? Eso es un honor, hermanos. Como Pablo decía: lejos de mí este gloriarme, como ellos se gloriaban llevándose a las vidas. Pero él solamente se tenía que gloriar, dice Pablo: lejos esté de mí gloriarme, solo en la cruz de Cristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. A esto tenemos que llegar al finalizar este libro, a esta conclusión. Las marcas de Cristo eran parte de su vida. Que las marcas de su cruz sean un honor para nosotros. Llevar en nosotros el rechazo, la persecución, el menosprecio, el odio del mundo. Allí estamos compartiendo algo de sus sufrimientos. Pedirle al Señor que su Espíritu nos llene, que nos haga valientes para todo lo que está por venir en estos tiempos malos, donde el enemigo ya está en acción, donde sabemos que queda poco tiempo, todo se está desenlazando rápidamente, todo está apresurándose para su pronta venida. Que lo entendamos y que lleguemos a esta conclusión. Todos, hermanos, todos los hijos de Dios, el mundo nos tiene que crucificar. Nosotros ya no valemos nada para el mundo, ya no tenemos ningún atractivo como antes. Igualmente nosotros perder todo amor, todo el valor que antes le dábamos. Dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa determinación tiene que haber sí o sí en cada uno de nosotros. Pablo dejó todo por la cruz de Cristo, como cantamos, la cruz delante y el mundo atrás. Pero eso es muchas veces una canción, pero no es real en nuestras vidas. La cruz es lo único necesario para liberarnos
del pecado. Nada puede sustituir al poder de la cruz. Por eso dice a los Corintios, no hay ningún otro medio para cambiar la vida de nadie. Solamente me propuse reconocer al Cristo crucificado. Y nada más, no con sabiduría humana ni con nada de eso. Él pagó todo en la cruz del Calvario. Por eso dijo, consumado es. De ahí viene todo lo que necesitamos. Allí termina todos nuestros esfuerzos, nuestros afanes. Él llevó todos nuestros pecados sobre el madero. Molido, dice, fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Como un cordero fue al matadero, el justo por los injustos. Él crucificó al mundo. Fue allí donde la historia del mundo cambió, donde mi vida y la vida de muchos nunca más fue la misma. Y puedo decir, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mi vida tomó otro sentido, como dice la canción, y lo va a seguir haciendo, atrayéndonos a Él, a su estatura. Él fue hecho maldición para darnos bendición y nueva vida en Él. Fue tanto el pecado en la cruz que el Padre no pudo verlo. Y Él tuvo que decirle, Padre, ¿por qué me has abandonado? Fue allí donde nació la nueva Israel, la iglesia viva. De su costado, cuando derramaba su sangre para hacer de nosotros una nación santa, linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Él. Él pagó un alto precio para ser un solo pueblo, donde no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, para que todos seamos uno en Cristo. Esa es la obra que habla Pablo, en la cual se tiene que gloriar hasta su muerte, en la cruz de Cristo. Debemos valorarlo, hermanos, no ignorar que podamos ver su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Si en algo podemos gloriarnos, como dice el profeta, gloriémonos en el Señor, en su cruz. Antes estábamos vivos para el mundo, servíamos al príncipe de este siglo. Ahora estamos muertos al mundo, pero vivos para servir al Dios vivo y verdadero. Nuestro viejo hombre murió juntamente con Jesús. Ya el mundo no tiene poder sobre nosotros. Aunque disfrutemos, hermanos, de las cosas bellas que Dios ha creado, al venir acá, la fruta, la verdura, mi carrito, esta computadora, para podernos comunicar en estos tiempos, donde estamos en nuestras casas y no podemos salir mucho, podemos disfrutar de esta ciencia y cualquier cosa que Él nos permita, disfrutarlo con acción de gracia, con gratitud al Señor, por todo lo que nos da. Señor, gracias te doy por este precioso libro, que ha sido de tanta bendición para todas nuestras vidas, no solamente para mí, estoy seguro que para todos. De razón, Lutero decía que lo amaba como a su esposa. Hermanos, vamos a terminar este estudio, este libro, cantando, entonando esta canción que dice, ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Compraste mi vida con tu sangre bendita, pero que no sea una canción más. Reconozcamos esa obra preciosa en la cruz del Calvario. Recordemos la obra tan grande. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies.
por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mis rodillas, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de